hemos titulado Entendiendo la obra de salvación. Esta parte en que entramos de nuestra teología sistemática y que tiene que ver con la salvación y que su nombre técnico es soteriología. Hoy, por supuesto, entonces tenemos la parte de introducción a la soteriología. Eso es lo que vamos a tener y de lo cual hacen parte el propósito supremo de la salvación y la gracia común. Es lo que vamos a estar mirando. Entonces, hermanos amados, al llegar a la doctrina de la soteriología, el creyente estudioso, ¿no? Porque hay creyentes estudiosos y hay creyentes que no son estudiosos. Ni asisten, pues mucho menos van a ser estudiosos, ¿cierto? Entonces, hay creyente, para el creyente, cuando estudiamos la soteriología, para el creyente estudioso de las Escrituras, esto significa que llega al pináculo de la teología cristiana. Cuando usted llega a la soteriología, usted llega al pináculo de la teología cristiana, porque los temas y los asuntos que se tratan en este estudio de la salvación tienen muchísimo que ver con el corazón mismo del Evangelio y con el núcleo central de la historia redentora. ¿Eh? Por eso es que es tan importante. Y como se demostró en la enseñanza que acabamos de concluir, el hombre fue creado a imagen de Dios y se le encargó que gobernara sobre la creación como representante de Dios en la tierra. Sin embargo, el hombre ha fracasado por completo en dicha encomienda, ha pecado contra Dios en la desobediencia de Adán y ha caído del estado original de la bendita comunión que experimentó en el jardín. Entonces, como resultado de eso, todos los descendientes de Adán son concebidos en pecado. ¿Sí? Son concebidos en pecado y nacen, por supuesto, como enemigos de Dios. Así que el hombre está por naturaleza apartado de Dios y es a la vez judicialmente responsable ante Él. Es incapaz de disfrutar de la comunión con Dios para la que fue creado y también se le exige que pague la pena por quebrantar las leyes de Dios y menospreciar su gloria. Es decir, se le exige que pague con la muerte. Y aún así, Dios es el Salvador quien ha actuado con gracia salvadora para redimir del pecado y de la muerte a aquellos que crean. Entonces, su plan de redención comenzó en la eternidad pasada, cuando Dios Padre puso su amor elector en los pecadores que no lo merecían y determinó rescatarlos de la caída y de las merecidas consecuencias de su desobediencia. Por tanto, designó al Señor Jesucristo, Dios Hijo, para que llevara a cabo la redención en beneficio de los elegidos mediante su encarnación como hombre, mediante su perfecta obediencia a Dios como hombre y mediante su muerte sustitutoria en lugar de su pueblo para pagar la pena por su pecado. Además, el Padre y el Hijo han enviado al Dios Espíritu Santo para que aplique a los elegidos todos los beneficios salvadores que el Hijo compró para tu pueblo. De manera que esta enseñanza, hermanos, sigue una forma trinitaria en la que el plan de redención del Padre, el cumplimiento de la redención del Hijo y la aplicación de dicha redención por el Espíritu Santo se desarrollan uno tras otro y arrojan luz sobre las siguientes doctrinas: la elección y la reprobación, la expiación, el llamado y la regeneración, el arrepentimiento y la fe, la unión con Cristo, la justificación,
la adopción, la santificación, la perseverancia de los santos y la glorificación. Todo esto hace parte de la obra de salvación. Así que veamos de forma específica, hermanos, el propósito supremo de la salvación. Eso es nuestro primer punto, el propósito supremo de la salvación, porque es que Dios salva. Y aquí vamos a derribar pensamientos equivocados si alguien los tiene. Entonces, antes de tratar la doctrina de la soteriología, es necesario considerar que el propósito para el cual Dios salva a su pueblo está de acuerdo con su propósito supremo para todas las cosas, es decir, el de traer gloria y honra a sí mismo. Para eso es que Dios salva, para traer gloria y honra para Él mismo. Para eso es que Dios salva. Por tanto, es un concepto erróneo, común entre las personas, suponer que al recibir los creyentes tan inmensas bendiciones de la mano de la gracia salvadora de Dios, el aspecto principal al salvar Dios sean los pecadores mismos. Eso es un error pensar eso. No es que hay muchos por ahí que se creen muy importantes, ¿no? En otras palabras, el propósito final de la salvación de Dios no es solo nuestro bienestar espiritual, sino la gloria de Dios. Y lo decimos porque el privilegio de ser escogido por Dios para salvación en base a nada en uno mismo, por el hecho de que se provea un sustituto de tal valor y honor como el Hijo de Dios mismo, que se nos conceda la misericordia de recibir el don del nuevo nacimiento, aparte de cualquier obra de uno mismo, y que se nos dé la bendición de ser unido a Cristo, declarado justo al margen de las obras, adoptado en la familia de Dios y conformado a su imagen, progresivamente en la tierra y de forma perfecta en el cielo, y de recibir el flujo de beneficios por gracia que el hombre disfruta en la salvación. Todo eso, hermanos, por supuesto, que tienta, sin lugar a dudas, al creyente estudioso de las Escrituras a creer, a pensar que el amor salvador de Dios concluye en última instancia en el hombre. ¿Cierto? Usted es tentado a pensar eso. Sin embargo, las Escrituras, hermanos, revelan que la salvación no está centrada en el hombre. Jamás, hermanos. La salvación no está centrada en el hombre, sino en Dios. En Dios. Las Escrituras claramente nos dicen que Él salva a los pecadores para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. De ahí que las Escrituras, hermanos, están repletas de testimonios del compromiso fundamental de Dios de buscar la gloria de su nombre. De manera que el arquetipo, o sea, el modelo original, o punto de partida veterotestamentario del Antiguo Testamento, el arquetipo de la salvación de Dios allá en el Antiguo Testamento, ¿es cuál? Es la redención de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el salmista en su capítulo 106, versículo 8, se refiere a este pináculo terrenal de la liberación salvadora de Dios, diciendo algo importante. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Entonces, ¿por qué salva a Dios? Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Aunque Dios tuvo sin duda compasión de la difícil situación de su pueblo allá en Egipto, ¿cierto? Él obviamente, tuvo presente eso. Y
aunque él deseó verlos libres de su yugo de esclavitud, y aunque inequívocamente deseó acarrear justicia sobre Egipto por su cruel opresión sobre Israel, la preocupación suprema de Dios en esa redención de Israel fue, sin embargo, honrar su nombre. Amén. Fue honrar su nombre. Más tarde, como Dios prometió la venida de su siervo lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Para establecer justicia en la tierra, para abrir los ojos de los ciegos y libertar a los prisioneros de la oscuridad, Dios proclama en Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Así que es como si dijera Dios, no permitiré que la honra y la alabanza que pertenecen a mi nombre le sean dadas a nadie más. Eso es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Yo soy Jehová y por tanto seré alabado, dice él. De manera similar, en respuesta a la obstinación de Israel, Dios declara en Isaías 48:9, por amor de mi nombre, diferiré, o sea, aplazaré, pospondré, por amor de mi nombre, pospondré mi ira. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Increíble, como es Dios de maravilloso, de grande, de misericordioso. Entonces, como puede ver, aunque Israel recibe la misericordia de la ira de Dios reprimida, la motivación suprema de Dios es exaltar su persona. Es Él. Y este propósito se enfatiza aún más en Isaías 48:11, al decir, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Entonces, aquí el lector escucha la lógica que afianza el razonamiento de Dios en el sentido de que Él actuará por su propio bien, porque es impensable que no recibiera la gloria de la cual es merecedor. Amén. Además, la centralidad de la salvación en Dios se extiende hasta su decisión de no solo retrasar su ira, sino también de salvar finalmente de ella, de su ira. Por eso es que realmente Dios realmente nos salva a nosotros ¿de quién? Del mismo, de su ira. Amén. De igual forma, ante el principio del exilio babilónico, Dios declara que finalmente rescatará y restaurará a Israel, aunque niega de forma explícita que los salvará por ellos mismos, diciendo, él no lo hace por eso, ¿verdad? Diciendo en Ezequiel 36:22-23, ahí él de forma explícita niega que él salva a las personas por sí, para ellos mismos, ¿no? Sino que Él los salva por Él. Mire, Él dice en Ezequiel 36:22-23, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Claro, ¿verdad? Es claro en la Escritura. Aquí necesitamos entender, hermanos, que Dios ha asociado su nombre de tal manera a su pueblo que la destrucción de ese pueblo mancharía su reputación. ¿Eh? Mancharía su reputación. Por consiguiente, Dios liberará a su pueblo por su propia gloria.
Y debemos entender esto muy bien, hermanos, porque yo sé que muchos acá, haciendo un paréntesis, muchos acá vienen de trasfondos carismáticos, de esa teología arminiana que está por todas partes, de esos lugares llamados iglesias que predican un evangelio humanista, donde el hombre es el centro de todo y no Dios. Y entonces le enseñan a los pecadores que son tan importantes, que Dios hace todo por ellos y todo para ellos y que Dios vive en función de ellos. No, hermanos. ¿Ves cómo es la verdad? ¿Ves cómo es la realidad de las cosas? ¿Sí lo entiende? Entonces, necesitamos por eso es que hay algunos que son muy importantes, ¿no? Se creen muy importantes en las iglesias. Hasta le dicen a uno, pastor, ¿y cómo le fue el domingo? Ay, no pude ir a acompañarlo. ¿Acompañarme? ¿Usted viene a acompañarme a mí? No, yo no necesito eso, yo tengo el Señor. ¿Usted vino a visitarme a mí? ¿Usted viene por mí? Está muy equivocado. Yo pensé que amaba al Señor, yo pensé que venía a estar con el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar eso porque Dios no lo necesita a usted, usted es el que necesita a Dios. La iglesia no lo necesita a usted, usted es el que necesita a la iglesia. Entonces tenemos que darle vuelta a eso porque estamos como equivocados en algunos conceptos, mis hermanos. Así, en última instancia, el Dios Salvador borrará nuestras transgresiones por amor a sí mismo, como dice Isaías 43:25, pues Él perdona los pecados por amor a su nombre, como dice Primera de Juan 2:12. Y no hay mayor testimonio del principal compromiso de Dios con su gloria en la salvación que la que declara el glorioso himno de alabanza de Pablo allá al Dios Salvador que se revela en Efesios 1. Ese es un himno de alabanza, de gloria a nuestro Dios Salvador, allá en Efesios 1, toda esa primera parte, porque al exaltar al divino dador de toda bendición espiritual, Pablo declara que todos los aspectos de la salvación del hombre, la elección por parte del Padre, la redención realizada por el Hijo y el ministerio del sellado del Espíritu Santo se han llevado a cabo para la alabanza de la gloria de su gracia. Se han llevado a cabo para la alabanza de su gloria y para la alabanza de su gloria. Otra vez repite en el verso 14, 1 al 14. Te encuentra todo eso. Entonces, aunque el hombre es el receptor, oiga bien, aunque el hombre es el receptor del gran amor de Dios en la salvación, sí, claro que sí. Esta no es la máxima preocupación de la gracia salvadora de Dios. No, esa no es la máxima preocupación de Dios, de la gracia salvadora de Dios, sino que Él mismo y la gloria de su nombre son lo principal en la gracia salvadora de Dios. Amén. Es Él, no es usted. De manera que cualquier opinión, oiga bien esto, cualquier opinión sobre la salvación que exalta al hombre como principal miramiento de Dios, eso denigra, eso desacredita, eso calumnia necesariamente la gloria de Dios. Ahora, continuemos y veamos nuestro segundo punto en esta noche, que es la gracia común. Vamos a mirar lo que es la gracia común. ¿Sí ha escuchado hablar de ella, hermanos? ¿Reformados? No. ¿Qué pasó allá? Me pregunto. ¿Gracia común? ¿Gracia especial? ¿Tampoco? ¿Gracia salvadora? ¿Tampoco? Se rajaron. Bien, la gracia común, hermano. Vamos a mirar.
Otro asunto preliminar, o sea, preparatorio, en la salvación, en la soteriología, es el tratamiento de la doctrina de la gracia común. No obstante, estrictamente hablando, esto no es soteriológico, la gracia común no es soteriológica, porque la gracia común no es gracia salvadora. ¿Ya? ¿Ya vio? Lo primero, la gracia común no es gracia salvadora. O sea que la gracia común no salva. Así que como expresión de la bondad universal y la benevolencia de Dios, todas las personas sin excepción experimentan la gracia común, como lo dice el Salmo 145:9, donde dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y dentro de todas las personas, ¿verdad? Dentro de todas las personas que aquí se dice, están incluidas pues aquellas que nunca recibirán salvación también. Allí están metidas los que no van a recibir salvación. Están recibiendo la gracia común. De ahí que la gracia común es distinta a la gracia especial o la gracia salvadora, porque es por medio de la gracia salvadora que Dios rescata a sus elegidos del castigo y del poder del pecado. Por medio de la gracia salvadora o gracia especial es que Dios los regenera y los santifica por medio de la obra del Dios Espíritu Santo, como se muestra ya en 2 Corintios 5:17, Tito 3:5. Entonces, en ese orden de ideas, la gracia común no imparte perdón por el pecado, ni regenera los corazones incrédulos. Aunque la gracia común revela verdades sobre el Creador y produce convicción de pecado, oiga bien, esta no puede conducir por sí misma a la salvación al margen o por fuera de la gracia salvadora. Por esta razón, podríamos haber visto algo de la gracia común cuando vimos allá acerca de, cuando estudiamos a Dios Padre como expresión de los atributos de la gracia y de la misericordia de Dios. No obstante, hermanos, porque la gracia común es preparatoria para el disfrute de la gracia salvadora, es que la tratamos aquí, ¿verdad? Por eso, porque es preparatoria. Así que considerando hasta aquí lo que hemos dicho sobre la gracia común de Dios, podemos describirla con las palabras del gran teólogo reformado Luis Berkov, quien dijo que cuando hablamos de gracia común, nos referimos solamente, oiga bien, nos referimos solamente a aquellas acciones misericordiosas de Dios y a los efectos de estas acciones en la naturaleza y en la vida del ser humano. ¿Ve? Es decir, cuando hablamos de gracia común, nos referimos a las operaciones generales del Dios Espíritu Santo, mediante las cuales Dios imparte bendiciones generales sin distinción alguna a todos los seres humanos. Les voy a repetir, tranquilo. Cuando hablamos de gracia común, nos referimos a las operaciones generales del Dios Espíritu Santo, operaciones generales del Dios Espíritu Santo, mediante las cuales Dios imparte bendiciones también generales, ¿no? Dios imparte bendiciones generales sin distinción alguna a todos los seres humanos. ¿Sí ve? Ahí no es que es para creyentes, no, no, para todos los seres humanos, Dios. Entonces son las operaciones generales del Dios Espíritu Santo mediante las cuales reparte bendiciones generales sin distinción a todos los seres humanos. Eso es la gracia común. Esa es la gracia común. En conclusión, la gracia común no capacita al ser humano para realizar ningún bien espiritual. No, señor. La gracia común no capacita al ser humano para que realice bienes espirituales, ni para volverse a Dios en fe y arrepentimiento. La gracia común no hace eso. La gracia común no es suficiente para quitar la depravación total del ser humano, como dicen los arminianos.
No, señor. La gracia común no es suficiente para quitar la depravación total del ser humano. No la quita la gracia común, ni para guiarlo en el camino de la renovación espiritual. La gracia común no hace eso. Sin embargo, sí necesitamos ver aquí, hermanos, que esta gracia común provee al menos 3 beneficios a la raza humana. La gracia común sí provee al menos 3 beneficios a la raza humana, a todos los humanos. En primer lugar, la gracia común refrena temporalmente el pecado. Refrena temporalmente el pecado y actúa contra sus efectos perjudiciales. Eso sí hace la gracia común. ¿Por qué? Vea, hermano, porque si no fuera por la gracia divina, si no fuera por la gracia divina, le digo esto, la expresión total de la naturaleza caída de la humanidad, la expresión total del pecado del hombre, se desataría sobre la sociedad con resultados catastróficos. Mejor dicho, ya no estaríamos aquí. Si no fuera porque la gracia común de Dios refrena el pecado y los efectos de ese pecado, para que no se desborde, esto ya se hubiera acabado, hermano. ¿Ve? Si no fuera por la gracia común. Aunque los pecadores son totalmente depravados, lo que significa que el pecado afecta a cada aspecto de su ser, ¿cierto? Como ya vimos, la manifestación plena de esa pecaminosidad se reprime por medio de la conciencia, por ejemplo, por medio de la conciencia, ¿cierto? Porque toda persona sabe por medio de la conciencia, ¿no? Entienden, sabe la diferencia entre el bien y el mal, ¿cierto? Las personas sin Dios, así no sean creyentes, saben qué es malo y qué no es mal y qué es bien. Lo saben por conciencia. También la reprime. Bueno, y entonces en este estado de que el Señor puso en nosotros una conciencia por la cual sabemos qué es el bien, qué es el mal, también hace, por ejemplo, la conciencia lleva a los padres a que ejerzan autoridad enseñando y disciplinando a los hijos, ¿cierto? Y también la reprime por medio del gobierno civil que mantiene el orden de la sociedad humana. ¿Sí? De estas maneras reprime la gracia común, el mal del pecado, la maldad que hay en la sociedad, en el mundo, en todas las personas. Y entonces a través de la conciencia, ¿cierto? Y a través del gobierno civil, por ejemplo. Ahora, en segundo lugar, la gracia común de Dios. Señor, la gracia común de Dios permite, en segundo lugar, que los incrédulos disfruten de la belleza y la bondad en esta vida. Qué hermoso, ¿no? La gracia común permite que los incrédulos, mire, todas las personas que andan por ahí sin Dios, como haciendo barbaridades, hablando barbaridades, ¿cómo les permite que ellos disfruten de la belleza y la bondad en esta vida? Pues mire, tanto el justo como el injusto experimentan numerosas bendiciones físicas de la mano de Dios, ¿cierto? La misma palabra dice que Él hace llover sobre justos, injustos, y hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Entonces, ese es el disfrute de la belleza y bondad en esta vida. Eso lo reciben todas las personas, independientemente de su condición, de la mano de Dios. Entonces, cada respiración, hermanos, en este sentido, decimos que cada respiración, cada bocado que se come usted, cada belleza terrenal y cada momento saludable solo es posible por la provisión de Dios, por su gracia. No se crea tan importante. Es que yo ahí trabajo mucho, yo soy el que hago todas las cosas en mi casa, hago todo, produzco todo. No, es la gracia de Dios con usted. Usted no hace nada. Usted no hace nada. Todo lo que usted puede recibir, tener, alcanzar, como le estoy diciendo, es posible por la provisión de Dios, por su gracia.
Así Dios es la única fuente de toda bondad. Dios es la única fuente de toda bondad. Como dice el Salmo 106, versículo 1, aleluya, alabada a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por consiguiente, todo lo que es bueno y provechoso procede de su benevolente mano. De manera que aunque este mundo fue devastado por la maldición del pecado, ¿cierto? Este mundo fue devastado por la maldición del pecado. La gracia común de Dios permite que los pecadores gusten su abundante y amorosa bondad. Por eso es que usted ve personas sin Dios, entregados al vicio, al alcohol, a la droga, a todo lo peor. Y Dios les permite todo, ¿cierto? Les da, antes los bendice porque Él es tan bueno, en su gracia común, Él les da todas esas cosas, pero va a llegar el día en que eso ya no suceda, ¿verdad? Entonces, en tercer lugar, la gracia común permite que los pecadores tengan tiempo para escuchar el Evangelio, para que puedan sentirse motivados al arrepentimiento. Qué hermoso, ¿verdad? ¿No? La gracia común, tres cosas fundamentales. Reprime, refrena el pecado, la maldad, para que esto no destruya, el hombre no se destruya a sí mismo. Y le permite disfrutar al incrédulo de todas las bendiciones que Él da a todas las personas, en su bondad, su maravillosa compasión, misericordia. Pero no solamente eso, sino que también le permite a los pecadores incrédulos que tengan tiempo para escuchar el Evangelio, para que puedan sentirse motivados al arrepentimiento. Aunque Dios podría, con razón, ejecutar su juicio, oiga bien, aunque Dios podría con razón, ejecutar juicio contra los pecadores de manera instantánea, ¿cierto? Él contiene temporalmente el castigo que ellos deberían recibir. ¿Sí ve? Eso es solo. ¿Por qué les permite Dios hacer lo que hacen? Y burlarse de las cosas de Dios y aún les permite tener cosas y les permite aún hablar en contra de Dios y de su iglesia, y respetar su iglesia, les permite denigrar, blasfemar. Dios les permite, pero porque Él solamente está, ¿qué? Está postergando el juicio contra ellos. Él está, por ahora, no está ejecutando el juicio contra estos pecadores, lo contiene temporalmente. Ese juicio que deben de recibir, Él lo contiene temporalmente. Como explicó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 4, cuando dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Verdad? Y aunque en su injusticia los pecadores suprimen la verdad del Evangelio, la gracia común de Dios hace que este rechazo hacia Él sea inexcusable. Por supuesto, es inexcusable, como dice allá en Romanos capítulo 1, 18 al 20. De manera que quizá la buena disposición que Dios tiene para detener su ira contra el pecador es lo que nos ofrece una explicación suficiente de las bendiciones de la gracia común que Dios otorga sin merecimiento a todas las personas, ¿cierto? Es eso, ahí es donde se ve más la gracia común de Dios, las bendiciones de esa gracia común de Dios, que Dios detiene su castigo temporalmente, a ver si se arrepienten, a ver si creen, a ver si vienen a Él, y a ver si los falsos creyentes también se vuelven creyentes verdaderos, porque eso no solamente allá afuera, las iglesias están llenas de falsos creyentes. ¿Cuáles son esos? Creyentes de nombre.
Son hombres. Son de nombre nomás. No son verdaderos. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Usted acaso mira el corazón? Dicen algunos. No, yo no miro el corazón, Dios es el que mira el corazón. Pero su conducta, hermano, su comportamiento sí lo demuestra. Sí demuestra que hay en su corazón. La forma en que usted vive, la forma en que usted hace las cosas, las decisiones que usted toma. Eso demuestra quién es usted. ¿Eh? Sencillo. No necesito tener mirada rayos X. ¿Eh? Entonces, hermanos, es ahí donde vemos esa gracia común expresada, que expresa la bondad y el favor de Dios a toda la humanidad. Pero las bendiciones desbordantes vamos a verlas en la gracia especial o en la gracia salvadora, que ya saben ustedes que es otra cosa, ¿no? La gracia especial y la gracia salvadora, eso lo vamos a ver más adelante. Ya saben que es la gracia común, ya aprendieron que es la gracia común, ¿no? Ya no se les va a olvidar. Ahí en la gracia salvadora y especial es donde se manifiesta por completo, por supuesto, el carácter de Dios como Salvador. Entonces, mis hermanos, en el resto de este estudio, como les digo, vamos a detallar, eh, vamos a mirar bien la revelación, la operación de la gracia soberana y salvadora de Dios.